Buenas tardes alumnos, hoy día vamos a trabajar Historia del Perú y vamos a hablar sobre la década del año 1930 en el Perú y la transición política. En el año 1930, tras la caída de Augusto Beleguía, se estableció una junta militar presidida por Luis Sánchez Cerro, y esta junta adoptó una serie de medidas para superar la difícil situación del país, como por ejemplo concedió la amnistía a los presos políticos del oncenio, realizó una campaña de moralización en la administración pública, juzgó a los liguistas y suprimió la ley conscripción vial. Sin embargo, Sánchez Cerro se vio obligado a renunciar debido a las protestas en el departamento del país. Se formó entonces una junta de gobierno presidida por David Samenaez Ocampo, que se comprometió a convocar a elecciones presidenciales y a una asamblea constituyente. En este trayecto se va a llevar a cabo un conflicto político en el año 1931. Las elecciones convocadas por la Junta de Gobierno se realizaron en septiembre del año 1970. Los candidatos fueron los siguientes. Tenemos a Luis Sánchez Cerro como líder de la Unión Revolucionaria, a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista peruano, a José María de Jara y Ureta, candidato de Acción Republicana, y Arturo Osores, líder del Partido Constitucional Renovador del Perú. Mientras Sánchez Cerro recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, la oligarquía y un amplio sector del pueblo, Haya de la Torre era apoyado por los estudiantes universitarios y algunos sectores populares y de la clase media. El Jurado Nacional de Elecciones declaró como vencedora a Sánchez Cerro con un 51% de votos. El resultado electoral fue cuestionado por Haya de la Torre, quien alegó un fraude electoral a pesar de que al final su partido obtuvo 27 congresistas. El 8 de diciembre del año 1931, Sánchez Cerro asumió la presidencia del Perú. En marzo del año 1932, un joven aprista disparó contra Sánchez Cerro, que se le acusó a Haya de la Torre de ser el autor intelectual de este atentado. Por tal motivo fue encarcelado. 2 meses después, un movimiento de la minería del Callao fue develado. Pero aquí no termina el conflicto del año 1931, sino que también va a haber el final de Sánchez Cerro. ¿Cuál fue el final de Sánchez Cerro? En este caso, el final de... Perdón, un ratito. El final de Sánchez Cerro era el clima permanente, ¿no? El clima permanente llegó a su punto máximo en julio del año 1932, cuando un grupo de apristas tomó el cuartel militar en Trujillo. El siguiente fue el gobierno que envió las fuerzas a recuperar la ciudad. El otro fue
tras días de combate, los rebeldes fueron derrotados y muchos de ellos fusilados en las ruinas de Chan Chan. Podemos decir que en este final de Sánchez Cerro, tras la rebelión de Trujillo, los levantamientos apristas continuaron en el interior del país. En el año 1933 se promulgó una nueva constitución. Era para reemplazarla la del año 1920. En la nueva Carta Magna se prohibió la participación de partidos políticos internacionales y así inhabilitó a sus miembros de ocupar cargos públicos en clara solución del APRA. Pero no solamente fue ahí el final, ¿no?, de la década del año 1930, sino que también va a haber un conflicto con el Ecuador. Este conflicto con el Ecuador, además de problemas políticos, Sánchez Cerro debió afrontar una guerra limítrofe con Colombia. En el mes de septiembre del año 1932, un grupo de peruanos en Leticia, que es donde queda Leticia en el Amazonas, una ciudad fronteriza de Colombia, expulsó las autoridades colombianas y a su vez desconoció apoyar a los pobladores de Leticia. En este conflicto con Colombia, para enfrentar el conflicto fueron convocados los reservistas del ejército. El 30 de abril del año 1933, el presidente Sánchez Cerro fue asesinado a la salida del hipódromo de Santa Beatriz, después de pasar revista a las tropas que marcharían a la guerra. Se acusó de asesinato a militares apristas, Abelardo Mendoza Leiva, en este caso, ¿no?, que fue el que le echaron la culpa. También hay un retorno en este caso de Óscar Benavides, ¿sí? Tras el asesinato de Sánchez Cerro, el Congreso otorgó la presidencia al general Óscar Benavides para enfrentar los problemas políticos internos. Entonces Benavides otorgó la amnistía político a los militares apristas. En política internacional se firmó el protocolo de Benavides López en el año 1934, que ratificó el traslado de Salomón, Lozano y Cerro a los conflictos limítrofes en Colombia. Y el segundo fue el inicio de un programa de obras públicas dirigidas a las clases populares, donde se constituyeron barrios obreros y se creó un seguro social y se promulgó un código civil. En las elecciones de 1936, el candidato ganador, Luis Antonio Eguren, fue acusado de recibir apoyo del partido aprista, por lo que el Congreso anuló la elección y el gobierno de Benavides fue ampliado hasta el año 1939. En este caso, como podemos seguir conociendo un poco, se emocionó, ¿no? Podemos ir conociendo
en este caso, ¿no? Que se va a llevar a cabo un levantamiento de Trujillo contra Sánchez Cerro, ¿no? El pueblo de Trujillo lo ha escrito, lo han escrito los historiadores que venían siendo hostigados durante el gobierno de Sánchez Cerro. No pudieron soportar más los abusos. Un puñado de apristas tomaron el cuartel, ¿no? Un 7 de julio del año 1932. Búfalo Barreto murió heroicamente en el asalto al cuartel. Los jefes policiales y su guarnición fueron hechos prisioneros. Lima salió de una expedición militar con el fin de terminar con la respuesta aprista de Trujillo. Y así sucedieron tras 3 días de fieros combates donde la visión peruana pues bombardeó en este caso intensamente, pues, ¿no? Terminada la resistencia popular comandada por Alfredo Tello, un maestro de 22 años de edad, el gobierno de Sánchez Cerro desencadenó el genocidio del pueblo de Trujillo, ejecutando en Chanchán a 100 apristas primero y luego a 600 apristas más. Total, se estima que en este enfrentamiento hubo total de 5.000 desaparecidos, ¿no? Que Sánchez Cerro mandó a desaparecer a cerca de, ¿no? de 5.000 personas en esta década, ¿no? del Perú de los años 1930 o del año 1930, ¿no? Y es así donde se lleva a cabo esta transición política. Gracias.